Gracias por continuar con nosotros, sintonizando al mediodía, hoy con mi compañero Jorge Rivero. Y ha llegado el momento de darle la bienvenida a nuestro entrevistado, un buen amigo de la casa, Antonio de la Cruz, que además siempre nos ha acompañado. Él es analista político, también es presidente de Inter-American Trends, y siempre podemos tener, más que realmente un entrevistado, es como una conversación amena que tocamos distintos puntos, sobre todo que tienen que ver con el régimen de Nicolás Maduro, Venezuela, la oposición, Estados Unidos. Con él se puede hablar de todo. Entonces yo, como con él se puede hablar de todo, voy a empezar por el tema del avión iraní. Primero que nada, Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Jessica y Jorge, por la invitación. Un placer estar con ustedes. Bienvenido. El tema del avión iraní. De parte del régimen de Nicolás Maduro hay silencio total. Y en Argentina, a pesar de que hay una investigación, la oposición en Argentina dice que no es realmente una investigación imparcial, que lo que estarían es tratando de tapar lo que ya se les salió de las manos. Así es, tardaron mucho en responder el gobierno de Cristina y de Fernández para poder tomar las decisiones sobre el caso, ¿no? Porque lo llaman el avión fantasma, porque además en vuelo ha apagado el transponder. No es que no lo puedan conseguir en los radares en Argentina, sino para los otros aviones es difícil porque no lo logran detectar. ¿Qué ocurre? Cuando vemos esto dentro de ese contexto, lo que es tanto Irán como Venezuela, podemos ver que el elemento del avión es un elemento que puede permitir llevar divisas a Venezuela, llevar armas, en otro caso. Es un avión de carga, es un avión de carga que permite mover tanto mercancías como dinero para estos regímenes que están sancionados por los Estados Unidos. Podríamos verlo en un contexto por todas sus bitácoras de vuelo, de cómo está en Canadá, está en México, está en Rusia, está en Belgrado, está en Punta del Este. Entonces vemos como que es una manera de cómo utilizar un medio para poder hacer todas las actividades ilícitas que permiten una transacción y una movilización, porque si vemos que cargó en Uruguay, vemos que es cigarrillo, va a México y trae parte de ¿cómo se llama?, de Volkswagen a Argentina. Entonces tú dices, bueno, pero todo eso es lo que permite, si uno lo ve de una manera mucho más Y que la amplia. Volkswagen después lo desmintió. Sí, dijo que ellos no contrataron ese avión. Entonces tú te puedes empezar a hacer preguntas en ese sentido y decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que hay aquí? O sea, este es un avión que permite hacer todo el lavado y transacción de bienes entre dos regímenes. Sabemos que están conectados, uno, al terrorismo internacional, que son los ayatolás, porque ellos apoyan a Hezbollah y en ese sentido permiten también hacer actividades. Y al venezolano, que le permite también estar conectado al crimen organizado transnacional. Entonces permite, cuando lo vemos en Rusia y lo vemos en todo, permite el movimiento de muchas mercancías ilícitas que le permite lavar. Entonces, más que los tripulantes que se dice que hay unos vinculados a las fuerzas iraníes, yo creo que hay que verlo por el lado del crimen organizado y el apoyo al terrorismo. Bueno, justamente estábamos conversando durante la mañana de este miércoles con colegas periodistas argentinos. Ellos aseguran que, de acuerdo con a su juicio, el juez que lleva el caso, de apellido Vilela, por cierto, dicen que se ha manejado con bastante integridad según lo que ellos conocen hasta este momento, especialmente dado que el caso se mantiene bajo sumario, es decir, que no se conocen los detalles, no pueden salir públicamente con los detalles, y en especial ante las presiones que estaría ejerciendo la Casa Rosada, aliados además del régimen de Maduro. Sí, entonces, si metemos esa pieza dentro de este contexto, la parte del gobierno argentino, sabemos que el gobierno argentino juega tanto con el régimen de Maduro como con los iraníes, ¿no? Cuando metemos... Entonces, ¿qué puede suceder? Que en esas relaciones, el gobierno de Argentina, lo que hace es que no quiere destapar esas relaciones porque definitivamente ellos quedan evidenciados que apoyan actividades que son ilícitas
y que de alguna manera los va a salpicar. Entonces, lo último que escuché antes de conversar con ustedes es que el avión lo dejan retenido, lo llaman ellos secuestro, durante la investigación. O sea, el avión no va a salir de ahorita de Argentina. Entonces, hay elementos y ahí la oposición ha estado, en Argentina ha estado llevando el caso y se iba a debatir hoy en el Congreso, dentro de una sesión extraordinaria que tenían, el impacto de esto y a invitar al ministro de Seguridad, el ministro de Seguridad, para que diera su explicación. Entonces, al meter a Cristina dentro del juego, porque recordemos que Cristina con Chávez es el que permite el acercamiento con Irán en ese momento. ¿Por qué? Porque Irán tenía unos reactores nucleares que tienen la misma tecnología de los reactores nucleares en Argentina. Y como estaba sancionado o está sancionado por los Estados Unidos, ellos necesitaban esa tecnología. Y quien triangula en esa relación es precisamente Chávez en su época. Entonces es el que permite. Entonces Cristina sí tiene una relación, Fernández, con el régimen de los ayatolás, y por esa relación entre ellos, yo creo que es la forma como han venido manejando de muy bajo perfil, porque no le conviene destapar todo lo que significó el AMIA, el atentado contra el AMIA de la parte de los israelíes. Y que causa muchísima suspicacia que hasta este momento no se termine de confirmar qué era lo que llevaba ese avión. Como tú lo comentabas anteriormente, se decía cigarrillos, después el tema de los repuestos de la Volkswagen, eso fue desmentido. Desde el gobierno de Paraguay dijeron que ellos estuvieron en comunicaciones con Estados Unidos con respecto a todo este vuelo que realizó, todas estas paradas que realizó este avión antes de llegar a Argentina. Pero entonces, ¿cuál es la posición realmente de Estados Unidos? A pesar de que, bueno, de que ya ellos tienen, es conocido las sanciones a estos aviones. Pero realmente la posición firme del gobierno de Joe Biden contra estos hechos. Porque además, Jessica, y antes de que le demos el paso al señor Antonio, el gobierno de Estados Unidos es el principal prestamista del Fondo Monetario Internacional. Y recordemos que Argentina tiene una deuda monstruosa con el Fondo Monetario. ¿Qué crees que pueda pasar en este tema en relación, como lo comentaba Jessica, con Estados Unidos y este avión en cuestión? Estados Unidos no se ha pronunciado porque esto debe estar siendo manejado por inteligencia, ¿no? Y con toda seguridad, quien dio las alertas del avión en ese sentido fue el Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que hay ahorita es que se destapó, además se destapa de una manera muy natural cuando llega a Mendoza. Cuando él aterriza en Mendoza, que no le dan abastecimiento y no puede entrar a Buenos Aires porque está muy cerrada la capital en términos de neblina, y lo dirigen a Mendoza, son los ciudadanos de Mendoza que empiezan a investigar, porque nunca llega un avión tan grande a Mendoza, y entonces son los que por internet descubren todo el periplo de ese avión, y es el que saca a la luz pública que hay un avión con esas condiciones, y es cuando los periodistas toman la noticia y la revientan. Entonces, por eso lo tenemos que ver que es una situación, por eso le llaman el avión fantasma, donde no se quería dar al descubierto. Y allí lo de tener partes de Volkswagen o cigarrillos, yo lo que lo veo es como el mecanismo para lavar dinero que tú llevas, compras, lavas, porque recordemos que hoy en Venezuela la gran parte de la economía se mueve a través del lavado de dinero. Es que eso es lo que mantiene al régimen en el poder. Correcto. Y este avión, con esa gran capacidad que tiene, le permite, ¿verdad?, hacer todos esos movimientos, porque es un avión que tiene autonomía de vuelo tranquilamente desde las Américas hasta Rusia sin ningún problema. Y continuamos con más de Al Mediodía por EBTV, en esta oportunidad siguiendo la conversación que dejamos en el segmento anterior con Antonio de la Cruz. Él es analista político y de tendencias, y estuvimos conversando en el primer bloque o en el bloque anterior acerca de las implicaciones que ha tenido la retención de este vuelo de bandera venezolana en suelo argentino. Pero también llama la atención la presencia de Nicolás Maduro en el Medio Oriente y el silencio que ha guardado el régimen en torno a este tema. Sí, Nicolás Maduro no se pronuncia tampoco, porque esto es una papa caliente, no puede pronunciar. Hay que dejar que las aguas bajen. Él lo que anda en una gira a nivel internacional en los países árabes, donde él puede ser recibido,
¿verdad? Sobre todo después de que el senador Marco Rubio le está pidiendo a Interpol Estados Unidos que coloque la alerta roja. Entonces él se mueve porque él necesita, ante el evento que ocurrió la semana pasada aquí de la Cumbre de las Américas, el mostrar también de que al no ser reconocido por los Estados Unidos para poder ser invitado a una cumbre donde estaban todos los presidentes, excepto los que son considerados dictadores, él necesita bañarse de esa legitimidad y surge esta gira que básicamente se ha ido montando sobre la marcha. Si vemos, fue primero a Turquía, después se fue a Argelia, Irán, Kuwait, hoy en Qatar. O sea, porque nunca la gira se mostró desde el inicio. Es un poco mostrar que él es un presidente legítimo ante la ausencia y sobre todo después de que el presidente Biden tuviese una conversación con lo que se considera por parte de la administración de los Estados Unidos como el presidente legítimo de Venezuela. Entonces yo creo que aquí hay una jugada de narrativa y con respecto al avión es poderle dar el menor ruido que suceda, porque eso vuelve a poner con la relación con los Estados Unidos una cierta fricción, porque muestra esa relación tan cercana entre el régimen de los ayatolás y, ¿cómo se llama? Y el régimen de Maduro. Ahora, Antonio, en tu columna tú comentabas el tema de la Cumbre de las Américas y yo quería hacer referencia precisamente a esta llamada que le hace el presidente Joe Biden al presidente encargado Juan Guaidó, y donde el propio Juan Guaidó confirma que no fueron invitados porque México así lo solicitó. ¿Fue un fracaso para la administración de Joe Biden esta Cumbre de las Américas o por el contrario se puede considerar que a pesar de que no fue invitado Juan Guaidó, hay como que no hay una claridad en el discurso de la Casa Blanca, por lo menos sí se muestra que haya acercamientos con la región latinoamericana? Es un fracaso para la administración Biden porque iba con una agenda que, por cierto, unas 3 semanas antes es una agenda muy parecida que sostiene con los países del Pacífico y de Asia, ¿no? Donde está presente Vietnam, Australia, Corea del Sur, Japón. Y es una agenda donde posicionan los temas que para esta administración son importantes desde el punto de vista para la sostenibilidad económica de esta región. En el caso de las Américas, una izquierda en la que no cree en eso, en la que cree más bien en lo bilateral, jugar el juego individual. ¿Qué pasó con cada uno de ellos? Fernández, el presidente de Argentina, consigue que el próximo lo reciba en Casablanca y por eso entonces le acepta venir. El presidente de Brasil consigue que pueda asistir, pero que no se trate los temas que puedan afectarle en la campaña electoral. México no viene porque México siente que él tiene que mantener su posición por la relación que tiene con Cuba, y el canciller, que es el designado López Obrador para asistir, dice que no viene. Si viene Juan Guaidó, si lo invita. Entonces hay una diferencia entre el Casablanca y Departamento de Estado. El Departamento de Estado lo quería invitar, Casablanca decía que no, en nombre de Juan González, porque Juan González considera que es el para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, considera que Maduro debe ir a México para buscar esa solución negociada en México, entonces no alertar. Entonces tenemos, y la conversación que iba a sostener el presidente Biden, que sostuvo el presidente Biden con Guaidó, se le informó a Maduro que en ese momento generó un gran malestar, y por eso surge la agenda internacional para Maduro, para no quedar tan débil frente a ese hecho. Y entonces todos esos elementos se plantearon en Los Ángeles, en la Cumbre de las Américas. Entonces, y la región, Latinoamérica no aprovechó en montarse sobre esa propuesta de Estados Unidos de cómo poder resolver hoy la situación de las cadenas de suministro, de la parte de la pandemia, de la migración, aunque hubo un acuerdo sobre migración, pero no como un paraguas integral donde todos participaran.
y no realmente aprovechar lo que está ocurriendo y los cambios que están ocurriendo hoy para poder salir de esta crisis que estamos viviendo, la región se vuelve a quedar afuera, y la región latinoamericana. Y en ese sentido, volvemos a tener, nosotros somos los países latinoamericanos donde la desigualdad es la mayor que existe a nivel mundial, y no vamos a buscar a poder aprovechar esta nueva oportunidad que se plantea en estas cumbres. Bien, muchísimas gracias, Antonio. Se nos acabó el tiempo, pero siempre un gusto y un placer conversar contigo.